Los rumores de que la tercera temporada de Are You Sure podría estar más cerca que nunca, cada vez están tomando más fuerza dentro del fandom. Y la verdad es que es curioso ver cómo todo empezó de una manera muy discreta. Al principio eran solo comentarios aislados, algunas teorías de fans, personas recordando cosas que Jimin y Jungkook habían dicho en lives y otros tratando de conectar pequeños detalles. Nada que realmente hiciera pensar que había algo importante detrás. Sin embargo, poco a poco esos rumores comenzaron a crecer, y ahora apareció un nuevo detalle que volvió a poner el tema sobre la mesa. Resulta que existe una revista especial de BTS llamada The Unofficial Army Guide, una edición centrada en la gira y publicada por McClatchy Media Specials. Lo que llamó la atención de muchísimas personas fue que en una de las fotografías aparece un pie de página donde se menciona lo siguiente. Jimin, fotografiado en un desfile de Christian Dior en París en octubre de 2025, y Jungkook supuestamente están a punto de grabar una tercera temporada de su serie de viajes para Disney Plus, Are You Sure? Y claro, apenas los fans comenzaron a compartir esa imagen, las redes explotaron otra vez. Porque una cosa es que un rumor nazca dentro del fandom, y otra muy distinta es verlo mencionado en una revista dedicada a BTS. Eso hizo que muchísimas personas empezaran a preguntarse si realmente podría haber algo de cierto detrás de todo esto. Ahora bien, antes de que alguien saque conclusiones apresuradas, hay que repetir algo que es muy importante. Esto no está confirmado oficialmente. Ni Disney Plus, ni HYBE, ni Big Hit, ni Jimin, ni Jungkook han anunciado absolutamente nada. Por el momento sigue siendo únicamente un rumor. Un rumor interesante, sí, pero rumor al fin y al cabo. Aún así, no puedo negar que me parece bastante llamativo cómo ha evolucionado esta historia. Porque normalmente estos rumores aparecen, duran unos días y desaparecen. En cambio, este ha ido creciendo poco a poco. Primero fueron las teorías, luego comenzaron a recordar antiguos comentarios de Jimin y Jungkook sobre el programa, y ahora aparece esta revista mencionándolo. Es como si cada semana apareciera un nuevo detalle que hace que la conversación vuelva a comenzar. De hecho, muchos fans incluso están diciendo que, aprovechando los días de descanso de la gira, Jimin y Jungkook podrían escaparse unos cuantos días para grabar la nueva temporada. Y sinceramente, aunque nadie puede asegurar que eso vaya a pasar, tampoco suena como una idea imposible. Sabemos perfectamente que durante una gira existen días de descanso entre conciertos, y muchos comenzaron a preguntarse si podrían aprovechar ese tiempo para viajar y grabar algunos episodios. Pero aquí es donde también quiero aclarar algo, porque ya conozco perfectamente los comentarios que empiezan a aparecer cada vez que sale este tema. Nunca faltan las personas diciendo, los están sobreexplotando, los obligan a trabajar, no descansan nunca. Y sinceramente, ese argumento no encaja demasiado cuando hablamos específicamente de Are You Sure? ¿Por qué? Porque fueron los propios Jimin y Jungkook quienes explicaron en varias ocasiones cómo viven ese programa. Ellos nos dijeron que para ellos no se siente como un trabajo, al contrario. Comentaron que es uno de los proyectos que más disfrutan hacer, porque pueden viajar juntos, comer lo que quieren, descansar, probar actividades nuevas, pasar tiempo sin la presión de un escenario y simplemente relajarse. Incluso recuerdo perfectamente que llegaron a decir que esas grabaciones eran prácticamente como unas vacaciones para ellos.
Y creo que eso cambia completamente la perspectiva. No estamos hablando de un proyecto donde simplemente los envían a grabar porque sí. Todo lo contrario. Da la impresión de que ellos participan activamente en las ideas, deciden qué quieren hacer, proponen destinos, actividades y después el equipo de producción convierte esas ideas en realidad. Por eso me hace un poco de gracia cuando algunas personas hablan como si Jimin y Jungkook no tuvieran ninguna decisión sobre su propio programa. Estamos hablando de dos artistas que llevan años trabajando con el mismo equipo y que conocen perfectamente cómo funciona este tipo de contenido. Ahora, imaginemos por un momento que el rumor termina siendo cierto. ¿Qué cambios podrían traer para una tercera temporada? Y aquí es donde recuerdo otro momento que muchos ARMYs seguramente también tienen presente. En un live, ambos hablaron sobre Are You Sure? Y dejaron caer algunas ideas para el futuro. Incluso mencionaron la posibilidad de que hubiera invitados. Claro, ahí fue donde comenzaron otras 1000 teorías. Porque después Jungkook también comentó algo que hizo reír a muchos, cuando prácticamente dejó entender que no cualquiera podía ir a su programa con Jimin. Esa frase se volvió viral entre los fans porque reflejaba perfectamente la dinámica tan especial que tiene el programa. Siempre ha sido un espacio pensado para ellos dos. Pero imaginemos por un momento que realmente decidieran incluir invitados. Creo que eso haría que el programa se sintiera todavía más fresco sin perder la esencia que siempre ha tenido. Pero al final del día, esa decisión no nos corresponde a nosotros. Si algún día existe una tercera temporada y ellos deciden mantener exactamente el mismo formato, perfecto. Si quieren agregar invitados, también perfecto. Si quieren cambiar el estilo del programa, probar otro tipo de viajes o incluso hacer algo completamente distinto, también debería estar bien, porque es su proyecto. Ellos son quienes lo crean. Ellos son quienes deciden qué quieren mostrar. Y nosotros, como fans, simplemente deberíamos disfrutar el contenido que con tanto cariño preparan para ARMY. Lamentablemente, ya vimos lo que ocurrió cuando apareció aquel rumor sobre posibles invitados. Antes incluso de saber si era cierto, muchas personas comenzaron a lanzar críticas completamente innecesarias. Y, siendo honestos, creo que suficiente negatividad existe ya cada vez que se habla de Are You Sure? Porque si hay algo que nunca falla es que, apenas comienza un rumor sobre una nueva temporada, aparecen ciertos sectores del fandom intentando desacreditar el programa, minimizar su éxito o buscar cualquier motivo para atacarlo. Eso ya lo hemos visto una y otra vez. Por eso creo que lo más importante es mantener la calma, no convertir un simple rumor en una verdad absoluta, no emocionarnos al punto de darlo por confirmado, pero tampoco cerrar la puerta a la posibilidad de que algún día realmente anuncien esa tercera temporada. Si termina siendo solo un rumor, no pasa absolutamente nada. Seguiremos disfrutando de todo el contenido que Jimin y Jungkook nos están regalando durante la gira.